sobre el papel de la filosofía en estos tiempos de pandemia, en el sentido de que voces como Zizek y otros filósofos, Enrique Dussel, y sean de alguna tendencia ideológica, están planteando un nuevo cambio, cambios de paradigma. ¿Es tan cierto esto que vamos a enfrentar una nueva ciencia, nuevos conceptos del arte, nuevos conceptos de la civilidad, nuevos conceptos de la política, la geopolítica, en fin? ¿Cómo nos puedes tú ilustrar un poco de esa concepción de un filósofo? A ver, sí es interesante lo que me dices, Carlos. Bueno, por cierto, es muy simpático estarnos viendo de esta manera tan rara, porque a pesar de todo, de que hemos tenido una serie de pequeños percances, igual es simpático, seguro, estar así como estamos. Y mira, Carlos, una vez que ya llovió, todo el mundo se da cuenta que se ha mojado, ¿no? Es decir, que este saber en el que se interpreta una tragedia de esta magnitud, eh, como si todo el mundo hubiera podido pensar en ella el mes anterior, eh, es algo extrañamente soberbio, ¿no? Que yo te lo digo y me parece extraño cómo las personas pueden actuar así, ¿no? Es como que mañana se cayera un meteorito y uno dijera que ya tocaba, ya era el momento de que se cayera el meteorito y ahora hay que pensar eh, en qué medida somos responsables de que el meteorito se haya caído. Que es algo que me resulta insólito, ¿no? O sea, las personas no pueden aceptar, pero no lo digo por ti y por mí, sino por los filósofos en general, tienen la misma tentación que los otros seres humanos normales a, a creer que lo desconocido es algo que se puede controlar, ¿no? Es una tentación los psicoanalistas dirían, es delirio de omnipotencia, ¿no? Es creer que como ellos son inteligentes, más que yo por lo menos, entonces ellos pueden predecir todo lo que ya pasó, ¿no? Sí. Y sienten que todo lo que ha pasado ellos ya lo habían pensado primero, lo cual, como te digo, me parece muy raro. Y con toda certeza, después de que ha ocurrido una desgracia de una gran magnitud, lo lógico es pensar que lo que viene después es nuevo, ¿no? Pero eso tampoco me parece muy sutil, ¿no? De hecho, la primera vez que me pidieron dar mi opinión sobre estas cosas, eh, me hicieron notar que existía este texto Sopa de Wuhan, me pasaron el PDF y todo. Claro. Yo me sentí muy desilusionado, ¿no? Porque me parecía que personas a las que yo admiro mucho académicamente, ¿no? Las admiro en general, como uno admira a un artista, como uno admira a una especie de estrella, solamente en este caso el mundo de la filosofía, no me estaba diciendo quizá nada más de lo que me diría cualquier otra persona, ¿no? Ahora, felizmente que el señor Zizek no me va a escuchar, entonces puedo decir eso. Sé que no me va a castigar. Pero leer al profesor Agamben diciendo más o menos lo mismo que los otros, me hace notar nomás lo terrible y lo frágil que es la naturaleza humana. O sea, que antes de pensar que quizá a mí me falta el talento que ellos para poder diagnosticar mejor el presente, quizá me doy más cuenta de que tengo la fortuna de que tengo más conciencia de mis limitaciones, ¿ya? Sí. Lo cual no me parece mal. Mira, las limitaciones siempre son algo desagradable, espantoso, pero en este caso pienso que son un gran aliado, ¿no? Si cuando uno es consciente de sus limitaciones, uno puede enfrentar mejor situaciones como esta inciertas. No sé si es como un señor que crea que conozca tanto a su esposa, que piense que cada que ella se porta mal, él lo ha planeado, ¿no? Eso no me parecería psicológicamente muy sano. Espero que no estate Víctor, desilusionando, pero tampoco me gusta ser profeta sino más. ¿Sí? una de las exigencias sobre las discusiones que se han planteado en estos tiempos de medios de comunicación, medios académicos, es acerca de la importancia de la ciencia, ¿no? Y voces desde las humanidades y las ciencias sociales también han reclamado su lugar en este debate y en este tipo de aproximaciones sobre algún tipo de, digamos, de participación en las políticas públicas, en las políticas de emergencia. Digamos, ¿es tanto así esto? O sea, porque escucha constantemente en los medios o expertos desde la ciencia, constantemente
equivocarse o retractarse, bajo el pretexto de que como es un virus que no se conoce, entonces hay muchas investigaciones que están cambiando radicalmente la forma de usar una mascarilla, la forma de usar, la forma del control social, en fin, diversos factores. Tú que estudias hermenéutica, filosofía aplicada a cómo puedes, digamos, observar este tipo de situaciones o de discursos que se están dando, quizás por la vorágine de los tiempos, quizás por la emergencia, o quizás cómo poder, digamos, distinguir, ¿no? De estas discusiones, algo muy importante, digamos, que sea útil de repente para las personas que estudian filosofía o que quieren tener un pensamiento mucho más claro de la situación. Sí, bueno, yo la verdad es que pienso que cuando uno está ante una situación verdaderamente dramática como la del presente, la mejor voz que uno debe seguir es la voz de sentido común, ¿no? Si yo estuviese en un barco y supiera que se está hundiendo, espontáneamente reaccionaría y haría todo lo posible por no morir, ¿no? Eh, Pienso que la clave para ayudar a las personas a que sepan cómo comportarse es que tengan conciencia de que pueden morir si se portan mal. Y entonces va a aparecer una sabiduría espontánea, que creo que todos nosotros como seres vivientes tenemos, que nos indica cómo tenemos que hacer para sortear un peligro. Por supuesto, nosotros podemos reaccionar con algún tipo de resorte biológico y equivocarnos, ¿ya? Sin embargo, voy a decir algo que suene un poco necio, pero yo creo que está bien, y por eso te lo digo. La naturaleza es sabia. Es decir, los animales que están bajo peligro por el cambio del clima, o por el aumento de la contaminación, o por la disminución del alimento, saben siempre qué hacer. Entonces, eso vale para los animales en general, ¿no? Incluso para animales que son zoológicamente muy inferiores a nosotros. Obviamente vale para nosotros, aunque sea en la medida en que somos unos animales, ¿no? Olvídate de que nosotros tengamos racionalidad y piensa solo que tenemos animalidad. Teniendo la animalidad bien en su sitio, sería suficiente para poder sobrevivir. Mira, existió la peste negra y no se exterminó el mundo europeo, ¿no? Murieron muchas personas, pero después de unos cuantos cientos de años encontraron la manera de sobrevivir a la peste y no tenían ninguna vacuna, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué ciencia podía trabajar alguien que vivía en la peste negra, en una epidemia de la Edad Media Baja? En realidad con casi nada, ¿no? Los conocimientos médicos que se tenía de la antigüedad, que no los puedo juzgar porque no los conozco, ¿no? Tengo mis tratados hipocráticos ahí en mi escritorio, pero confieso que nunca los he leído. Entonces, lo que sí, en cambio, te puedo decir es que la ciencia médica, como otras disciplinas de la antigüedad, era altamente desarrollada, ¿no? Era la acumulación de un conocimiento y observaciones que abarcaban siglos de continuidad civilizatoria. Y todo eso se perdió en la Edad Media, ¿no? Así que cuando llegó a Europa la epidemia de la peste negra, las personas comunes y corrientes contaban casi exclusivamente con su reacción animal. Y su reacción animal les permitió sobrevivir. Posiblemente se hubieran tenido expertos epidemiólogos y grandes conocedores del mundo científico, pero no de la antigüedad, sino de ahora, les habría ido igual, ¿no? Es decir, que al final también los expertos científicos, cuando están bajo riesgo de su propia vida, deberían actuar en el óptimo de los casos igual que los animales, ¿no? Y no más inteligentemente, ¿no? No sé si te he dicho algo sensato, pero por lo menos no te he mentido, ¿no? He sido honesto. Víctor, al comienzo de la pandemia, y lo digo quizás intentando una visión un poco psicológica o psicoanalítica, las primeras 3 semanas había una percepción en la gente que yo pude sentir de miedo, pavor, ¿no? Salías a comprar y ya algo podía pasar, las calles un tanto tenues, el poco tránsito, pero ahora que uno sale a hacer las mismas labores habituales, siento que ya se ha perdido el miedo. Ya, por más que las cifras han incrementado y están exponencialmente creciendo día a día, ¿no? Estamos superando la meseta de los 200.000, pero esa sensación de miedo ya se ha perdido. Hay una especie de, quizás una especie de, no sé, una convivencia ya con la tragedia. ¿Nos hemos acostumbrado a esto o qué está pasando entre nosotros de repente, ¿no? Bueno, vamos a distinguir en mi caso, ¿no? La parte personal de la parte Claro. del pensamiento, ¿no? Mira,
Eh, Hoy he estado en el centro de Lima, fui a hacer una serie de cosas en mi bicicleta, porque yo no soy capaz de coger nada donde haya una persona más que yo. Eh, eh, y bueno, efectivamente es como tú dices, que ahora hay mucha gente, que la gente se amontona y que las personas se desesperan por vender y por comprar, etcétera. Y en cambio, hace 15 días que hice el mismo viaje, o hace 25 días en que también hice el mismo viaje, la ciudad estaba vacía completamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué cosa puede haber pasado en los últimos 25 días para que ahora la ciudad esté llena de personas? Me refiero a Lima, ¿no? ¿Y por qué antes estuvo vacía? Bueno, yo creo que la gente ahora está mucho más consciente de la muerte. Eh, Depende también un poco del estrato social, de dónde viene uno. Por ejemplo, en las primeras semanas, la gente de Miraflores estaba llena de miedo porque los que se morían vivían ahí, ¿no? Y como yo creo que era previsible pensar, con unas políticas que no han sido muy felices, paulatinamente la enfermedad ha dejado la zona central de la ciudad y ahora toda la gente que se muere en los conos, ¿no? Ya no se mueren en el medio. Entonces, si uno vive en Jesús María, en Pueblo Libre, o en una zona así, en la parte más céntrica de la ciudad, uno puede tener la seguridad de que puede salir a jugar fulbito y que no le va a pasar nada. Mientras que si uno vive en San Juan de Lurigancho, en Comas o en Villa María del Triunfo, está seguro de que se va a morir, ¿no? Eh, Mientras que antes era al revés, ¿no? Antes era la enfermedad que existía, pero existía pues en las zonas elegantes, ¿no? Me acuerdo todavía lo que decía el presidente de México, es la enfermedad de la gente rica, ¿no? La enfermedad de los millonarios, que por alguna razón solo los millonarios se mueren y la gente pobre no se enferma. Pues mira, si hubieras dejado a la gente pobre que siguiera su instinto animal, habría actuado con gran sabiduría y no se habría enfermado. Pero si toda la gente pobre le pones sobre su instinto animal que le dice que la muerte es una amenaza y que la muerte no es deseable, eh, formas de conducta que Aristóteles llamaría violentas, por ejemplo, no debe jugar fulbito, ¿no? Está prohibido ir a la panadería, solo puedes ir al banco de 9 a 1, eh, etcétera. Eh, Ejerces una presión sobre la naturaleza y toda presión sobre la naturaleza es el equivalente de una enfermedad. Porque ¿qué es una enfermedad si no es un ser exterior que invade mi naturaleza y la arruina? Que no deja que mi naturaleza siga siendo lo que es, sino que fuerza a mi naturaleza a que sea distinta, ¿no? Cuando a mí me invade un virus o una bacteria o tengo algún tipo de deterioro así, análogo a una enfermedad, en realidad es un ser externo que está ocupando el lugar que yo tengo de soberanía sobre mi naturaleza. De manera no planificada y no pensada, cada uno de nosotros tiene soberanía sobre sí mismo y esto de que sea no pensada significa lo mismo que la palabra naturaleza. O sea, eh, hay ciertas cosas que hacemos que pareciera que nos los ha dictado la cultura o que nos las ha dictado el arte, etcétera, pero que en realidad nos la dicta nuestra propia condición como seres vivientes. Por ejemplo, dudo que una persona que quiera respirar bien se sumerja en una piscina si no sabe nadar, ¿no? O que una persona que le tenga miedo a las alturas se trepe lo más alto posible para sentirse mejor. Pero si tú, que no harías eso de manera natural, tienes a alguien con un palo detrás, o con una piedra, o con una pistola, diciéndote que aunque te dé miedo ir arriba, si no vas, él te va a palear, o te va a apedrear, o te va a balear, seguramente por más pánico que te diera a la altura, subirías, ¿no? Por más que te ahogaras, te hundirías en el fondo del océano con tal de que no te apalee, no te balee o no te apedree el que te está persiguiendo. Y a mí me parece que esa es la forma en cómo yo comprendería esta situación. La gente ha hecho una serie, está haciendo en el momento presente una serie de cosas que no querría hacer. Mira, te lo voy a poner de esta manera, porque sé que al menos un alumno está escuchando. Eh, A ver, por lo menos uno, ¿ya? Entonces, ese dará testimonio que es verdad. Eh, en mis alumnos de la Universidad Villarreal, ya me es difícil pensar en alguno que no tenga un pariente o un vecino que ya se haya muerto en este momento, ¿no? Mientras que al claro. principio de la epidemia, ninguno de ellos conocía a nadie, ¿no? O sea que si bien yo debería decir, porque sería deshonesto no hacerlo, que yo mismo no me considero tan desafortunado, ¿no? Y de hecho no tengo ningún pariente ni ningún amigo, nadie que se haya muerto,
En cambio, de ellos sí conozco historias, ¿no? Que me llaman en privado para contarme problemas de su familia, de su madre, de su tía, de la vecina, de su edificio, de la persona a la que le alquilan el cuarto, la historia de los padres de su novia, ¿no? Y son cosas siniestras que yo no tengo corazón de repetir, ¿no? Pues a mí no me pasan. Yo tengo la suerte de que yo abro la ventana y no hay nada, ¿no? No hay nadie, todo está vacío. Pero quizá no todas las personas pueden vivir así. Pero yo pienso que especialmente las víctimas de las que yo estoy hablando son víctimas más que del virus, de una violencia social. Fíjate que no estoy diciendo que haya un responsable calificado que sea el culpable de todo, ¿no? Mucha gente me reprocha que cuando pienso en temas sociales nunca le quiero echar la culpa a nadie. Lo que ocurre es que echarle la culpa a las personas es cosa de los fiscales, ¿no? Los filósofos no tenemos por qué estar buscando quién tiene la culpa. Pero en cambio un filósofo sí podría ayudar a que uno vea con un poco más de naturalidad las cosas naturales y con cierta aprehensión las cosas violentas. Las personas que han salido se han visto obligadas a salir, ¿no? O sea, que se han visto obligadas porque si no pierden su empleo, o porque sus recursos económicos se han estrechado hasta el límite, o porque tienen algún tipo de presión, ya sea social, familiar o política, ¿no? O de otro tipo, que compele a hacer estas personas cosas que no deberían hacer. Y ahora que estuve en el centro de Lima y que ya lo vi lleno de gente, aún no estaba tan sucio, aún el aire era respirable, no estaba tan mal. Yo notaba lo nerviosas que estaban las personas que estaban en los centros de mercado, ¿no? Porque el gobierno ha llegado a controlar zonas especialmente riesgosas de intercambio comercial, pero espontáneamente se han abierto otras. Entonces, la parte positiva de que se hayan abierto espontáneamente otros lugares es porque evidentemente las personas que quieren comprar y que han salido para comprar tienen que ir a algún lado, y el que quiere vender y no puede vender en el sitio normal se buscará otro, ¿no? Del mismo modo que los pumas se van cada vez más arriba en la medida en que el hombre les va quitando su terreno. Si tú dejaras al puma tranquilo, se quedaría abajo. Pero si los matas, siempre que los encuentras, ellos se van cada vez más arriba, como la novela, caray, ¿cómo se llama la novela de Silva Alegría? El mundo es Sancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno, ¿no? En que los campesinos siempre se tienen que ir más allá y más allá y más allá, porque hay una fuerza exterior que está incesantemente reduciéndoles el espacio, ¿no? He aplastado un botón, creo, no sé qué he hecho. Sí, no se nota tu rostro. Sí, no sé qué he hecho porque ha sido algo. Mientras se Ya va apareció mi rostro. activa. Mientras tanto, de repente podemos pedir la participación de las personas que están aquí también, Anchas Aldair, Carlos, Dexi, si alguien quiere participar, activa su micro y no hay ningún problema que participe. Continuamos, Víctor. Continúa, Víctor. Bueno, sí, bueno, básicamente era eso, ¿no? Que pienso que los filósofos, antes de ayudar a que alguien sea expuesto a la justicia, debería estar más preocupado por la justicia, yo diría, relacionada con la naturaleza, la justicia cósmica, ¿no? La justicia en el cosmos. Todo el que huye, todo el que se comporta violentamente es porque está siendo víctima de una fuerza exterior, y las fuerzas exteriores a cualquier ser son siempre injustas. Por supuesto que hay momentos en los cuales no se puede evitar que alguien que es exterior actúe sobre otro. O sea, si quiero bañarme, voy a tener que alterar la paz de la laguna, o voy a tener que ensuciar la corriente del agua limpia. Si quiero comer, posiblemente tenga que eliminar a unos cuantos peces o sacrificar a un mamífero, ¿no? Y si no los mato a ellos, tendré que comerme una planta, ¿no? Pero igual voy a tener que destruir algo. De hecho, mientras respiro, estoy consumiendo un oxígeno que posiblemente otros seres vivientes necesitan. Pero esa es una forma de exterioridad que en la medida en que no la podemos evitar, también es parte de la naturaleza, ¿no? Y es más o menos tolerable, ¿no? Lo que habría que hacer es preguntarnos qué estamos haciendo para llegar a este nivel, al nivel de una violencia que no se puede determinar políticamente porque ocurre en todas partes. Curiosamente eso viene con la palabra pandemia, ¿no? Hay gente que de una manera que me parece que no es muy honesta o que no es muy culta, suelen acusar a la Organización de la Salud Global de no haber emitido el decreto de pandemia antes de marzo. Pero es evidente que eso no podía hacerse porque pandemia se llama una epidemia que está por todas partes. Y si la epidemia solo está en China, o solo está en China y en Italia,
o solo está en Extremo Oriente y en Italia, no se puede llamar pandemia. Pandemia solamente se llama a algo que está en todas partes. Ahora, una pandemia es fácilmente representable como un tipo de violencia, ¿no? Porque significa que, imagínate que ocupáramos tanta tierra que el puma ya no tuviera dónde vivir, excepto el zoológico, ¿no? Para él sería como una pandemia, puesto que no le habríamos dejado ningún espacio para que sobreviva. Siempre el campesino de la novela de Cero Alegría se podía ir más arriba, porque había un lugar donde la violencia no lo podía alcanzar, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho o qué se hace para que una enfermedad nos alcance por todas partes? Para que una persona que vive en la mitad de la selva amazónica tenga miedo, ¿no? Cosa que creo que hemos visto en la televisión, ¿no? Que las personas estas se Víctor, y defienden con nosotros. en esta Sí. reflexión que planteas sobre la naturaleza, entonces, ¿será posible que los nuevos trabajos que se empiecen a hacer posterior a esta pandemia, ya hablemos de un tipo de reflexiones más éticas desde las diversas especialidades, tanto de la filosofía, la política? Porque creo que hay una discusión pensar de que todo tiempo pasado fue bueno, o fue lo máximo, ¿no? Y solo este presente es el apocalipsis o la catástrofe total que estamos enfrentando. ¿Y cómo sopesar este tipo de perspectivas que se nos avecinan? También, obviamente, para la academia, muchas cosas de repente están cambiando con esto de las clases virtuales, que más o menos van a durar hasta el próximo año, el educamiento de los chicos a aprender a través de lecturas, ¿no? Por pantalla, y ya no ir a unas clases virtuales y dialogar con el profesor cara a cara y compartir algún tipo de inquietud sobre ello. ¿Cómo esas cositas pueden estar cambiando nuestra forma de ver y de aprender las cosas, Víctor? Eh, Respecto de que todo tiempo pasado fue mejor, bueno, a veces algún tiempo pasado fue peor, ¿no? Claro. Esa no es una regla general. Lo que ocurre es que tenemos la tendencia, esto es una apreciación no filosófica, solamente es una punto de vista, tenemos la tendencia natural a creer que aquello con lo que aprendimos a enfrentarnos con el mundo es básicamente mejor que cualquier otra cosa que sucede después. Eso se comprende, no me parece tan sorprendente, porque todo ser vivo tiene unas ciertas estrategias para relacionarse con el medio. Si el medio cambiara demasiado rápidamente, las personas que se habrían acomodado al medio de pronto estarían desamparadas y obviamente tendrían que creer que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ahora, como una reflexión extra, en la época antigua, los antiguos hablaban de la edad de oro, ¿no? Que yo creo que es una extrapolación de esta misma experiencia, de que conforme va avanzando la vida, aquello para lo que uno aprendió va siendo cada vez menos útil. Y quizás sea una constante de la vida humana creer que el tiempo prenatal o el tiempo natal o el tiempo infantil fue el mejor tiempo, puesto que fue el tiempo que nos requirió menos esfuerzo. Eso no lo sé, ¿no? Pero sí constato que existe esta tendencia a valorar mucho el pasado. Ahora, siendo esta la tendencia natural, ¿no? Porque eso sí creo que es la tendencia natural, y creo que por eso te he citado a los griegos que creían en la edad de oro. La idea es que los que vivieron más antiguos, esos fueron más felices, porque tenían que hacer menos esfuerzo para sobrevivir. Y nosotros hacemos más, la vida por lo tanto es más hostil. Pero nosotros hemos sido educados, todos nosotros, tú también, y cualquier persona que está aquí, hemos sido educados para creer que todo tiempo futuro iba a ser mejor y que todo pasado siempre fue peor, porque fue primitivo, salvaje, supersticioso, oscuro, tenebroso, ¿no? Es decir, que está calificado de una serie de términos peyorativos que significan el pensamiento inverso de lo que sería el pensamiento que primero he calificado de natural. Lo natural es pensar, aunque sea falso, que el pasado más remoto fue mejor. Pero sin embargo hemos sido criados, yo creo que artificialmente, en la idea de que todo futuro será mejor. Y quizá lo que me parece más fascinante de esta experiencia tan horrible que estamos pasando es que es la prueba de que todos los que dijeron que el futuro era mejor en los últimos 300 años o 500 se han equivocado, porque nosotros somos indudablemente el futuro de Stalin, ¿no? Somos el futuro, el futuro de Spengler, somos el futuro de Napoleón, somos el futuro de José San Martín, ¿no? Somos el futuro de todas esas personas que nos prometieron un futuro mejor y que añoraban
o que se lamentaban no haber llegado o no haber nacido en un tiempo futuro donde todo fuera mejor, ¿no? Y sin embargo, ellos nos prometieron todo, menos que íbamos a terminar con la vida natural, que íbamos a contaminar al mar, que íbamos a hacer irrespirable el oxígeno, que íbamos a sobrepoblar la tierra, que íbamos a empobrecer la vida, que íbamos a destruir nuestras propias condiciones de bienestar, ya no solamente material, sino moral, ¿no? Entonces, eso lo dejo como una reflexión, ¿no? Quizá esta epidemia tan horrible es la prueba de que los prejuicios de los mayores, los que vivían en el pasado y que creían que el pasado era mejor, de pronto eran los mejores prejuicios, ¿no? Porque cuando tú piensas que el pasado fue mejor, estás preparado, estás alerta para un futuro peor. Pero cuando a ti te dicen que todo futuro que está por venir es mejor, entonces estás especialmente desprovisto de herramientas para enfrentar cualquier calamidad. O sea que si un día se cae la bolsa y todo el sistema económico se cae en la miseria, tú no estás preparado para aceptar que eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, hay algunos colegas que dicen que el capitalismo ha muerto ahora. La verdad es que el capitalismo se murió en el año 2008. Se murió realmente, ¿no? Porque el gobierno americano y otros gobiernos occidentales Bueno, emitieron un dinero falso que no está respaldado por la riqueza, sino que existe de una manera meramente nominal, y han generado un sistema que en el fondo está mantenido por el Estado y que ya no es más un sistema de competencia, ¿no? Bien, no sé cómo entenderme con una persona que cree que el capitalismo está bien, ¿no? Yo creo que me he alejado mucho de la reflexión original. Lo que quería decirte era que esta epidemia nos ha demostrado que el pensamiento de nuestros mayores finalmente era más correcto que aquel en el que nos hemos sido criados. Porque la destreza para la cual uno ha sido preparado le permite sentirse alerta cuando uno se siente hostil. Y cuando uno es preparado para lo contrario, para creer que todo lo malo ya va a pasar el próximo año, la próxima semana, la próxima quincena, cuando acabe la cuarentena, entonces estamos especialmente débiles ante una situación como esta, ¿no? Se cayó el capitalismo y todos nos hemos engañado para que siga existiendo algo que nos conviene creer que existe aunque ya no existe, ¿no? Y ahora constantemente nos estamos diciendo que el sistema está bien y lo que está mal es la gente, que la gente se equivoca, que la gente es un poco descuidada, etcétera. Y eso nos hace pensar un poco menos en las formas de organización social que tenemos. Porque fíjate que yo no soy como la gente que piensa que quizá el gobierno que tenemos no es muy bueno. Yo creo que al contrario, este gobierno que tenemos es bastante bueno porque sigue lo más al pie juntillas que puede las directivas de los científicos y de los expertos, que es lo que desde el punto de vista de la civilización de la actualidad se está esperando de alguien que gobierna, ¿no? Lo triste es que eso sale mal, ¿no? Pero eso no creo que sea culpa suya, es más bien la idea de que quizá la ciencia tiene demasiadas cosas buenas que enseñarnos, la que no nos tiene preparados para esta desgracia y para cualquier otra. Si yo te hubiese dicho hace 6 meses que iba a ocurrir esto, te habrías reído de mí. No todos sabemos la historia de este médico de Wuhan, que fue el primero que se dio cuenta de que sistemáticamente estaban aumentando las infecciones respiratorias severas inexplicables. Y el gobierno le mandó finalmente una carta diciéndole que se calle porque generaba pánico, y tenía toda la razón, ¿verdad? Porque en ese momento era él que tenía unas intuiciones como médico, pero que no las podía demostrar fehacientemente. Al final, sin embargo, este señor que pronosticaba lo peor, él fue el que tuvo la razón. Y los que pensaban lo normal, a saber que todo iba a ser siempre mejor, esos fueron los que fallaron. Víctor, Víctor, Carlos, ya llegamos a la parte final. Muchas gracias, sí, Víctor. Creo que con el compromiso de una nueva reunión para conversar sobre estos temas tan apasionantes. Muchas gracias, Jason. Simpático. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches con todos. Nos reencontramos en una nueva oportunidad. Un abrazo, hasta luego.